Mi esposo se reía mientras firmaba nuestros papeles de divorcio, pero cuando el juez leyó en voz alta mi patrimonio neto, se quedó helado hasta los huesos. Me llamo Marisol Wilson, tengo 34 años, y nunca imaginé que estaría sentada en un tribunal de divorcio, viendo a mi esposo de 7 años firmar nuestros papeles con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Lorenzo cree que está a punto de quedarse con la mitad de lo poco que tengo, completamente inconsciente de la bomba que está a punto de estallar. No tiene ni la menor idea de mi éxito financiero secreto, el cual he estado construyendo en silencio durante años, mientras él me subestimaba a cada paso. Si pudieran ver su cara ahora mismo, sonriendo como si hubiera ganado algún tipo de premio. Antes de contarles lo que pasó cuando el juez leyó en voz alta mi verdadero patrimonio neto, por favor, denle me gusta y suscríbanse a este canal, y déjenme saber en los comentarios desde donde nos están viendo hoy. Créanme, querrán ver su reacción cuando se dé cuenta de lo que ha perdido. Crecí en un modesto barrio de clase media en Milwaukee. Mis padres trabajaron increíblemente duro para mantener a nuestra familia. Mi padre era profesor de matemáticas en la secundaria, y mi madre regentaba una pequeña panadería en el centro. Me enseñaron el valor del trabajo duro, la perseverancia y el vivir dentro de tus posibilidades. Cada verano, ayudaba en la panadería, aprendiendo no solo a hacer la galleta con chispas de chocolate perfecta, sino también sobre márgenes de ganancia, gestión de inventario y relaciones con los clientes. Poco sabía yo lo valiosas que se volverían esas lecciones. Siempre fui ambiciosa, tomando clases adicionales y trabajando a tiempo parcial durante la secundaria para ahorrar para la universidad. Cuando fui aceptada en la Universidad de Wisconsin con una beca parcial, mis padres no podrían haber estado más orgullosos. Me especialicé en negocios con un enfoque en marketing, graduándome con honores, a pesar de trabajar 20 horas a la semana para minimizar los préstamos estudiantiles. A los 24 años, conseguí mi primer trabajo de verdad en marketing en una empresa tecnológica de tamaño medio en Boston. El puesto ofrecía un salario decente y un increíble potencial de crecimiento. Mudarme a Boston fue aterrador y emocionante a la vez. No conocía a nadie, tenía muy pocos ahorros después de pagar la mudanza, y empezaba completamente de cero. Alquilé un pequeño apartamento tipo estudio en un barrio no muy deseable y me entregué en cuerpo y alma a mi nuevo trabajo, decidida a demostrar mi valía. 2 años después, mi empresa patrocinó una mesa en un evento benéfico para emprendedores locales. Ahí fue donde conocí a Lorenzo Anderson. Tenía 32 años, era alto, convencionalmente guapo, y poseía una confianza que acaparaba la atención. Trabajaba como director de marketing para una prestigiosa firma de servicios financieros y parecía conocer a todo el mundo en la sala. Cuando nos presentaron, realmente pareció interesado en mis ideas sobre estrategias de marketing digital para pequeñas empresas. Lorenzo provenía de un entorno muy diferente al mío. Había asistido a escuelas privadas de élite toda su vida, seguido de una educación en una universidad de la Ivy League, pagada por sus padres. Tenía contactos por todas partes y se movía con facilidad en la alta sociedad de Boston. Sin embargo, esa noche, pasó horas hablando conmigo sobre nuestros sueños compartidos de emprendimiento. Habló de querer empezar su propia agencia de marketing algún día, y yo compartí mi visión de construir una consultoría en línea que ayudara a las pequeñas empresas a competir en el espacio digital. Nuestro romance avanzó rápidamente. Me llevó a restaurantes que nunca podría haberme permitido por mi cuenta, me presentó a su impresionante círculo de amigos y me mostró un lado de Boston que nunca había experimentado. 3 semanas después de conocernos, me sorprendió con entradas para un concierto sinfónico, recordando que yo había mencionado que amaba la música clásica. Un mes más tarde, me llevó a navegar en el barco de su amigo Javier en el puerto. Para mi cumpleaños, organizó una clase de cocina privada con un reconocido chef local. Todo el mundo amaba a Lorenzo. Mis amigos estaban impresionados por su encanto y generosidad. Cuando mis padres visitaron desde Milwaukee, se los ganó haciéndoles preguntas consideradas sobre sus vidas y compartiendo historias sobre nuestra relación, historias que me hacían parecer la mujer más increíble del mundo. Incluso mi escéptica compañera de cuarto de la universidad, Catalina, que voló desde Chicago para conocerlo, me dijo, te mira como si fuera su todo. 5 meses después de conocernos, Lorenzo me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a Nantucket. Había alquilado una hermosa casa de campo con vistas al océano y había contratado a un chef privado para preparar la cena. El anillo de diamantes era deslumbrante, claramente caro, y exactamente de mi estilo.
Al principio dudé, sintiendo que era demasiado pronto, pero Lorenzo fue persistente. Cuando lo sabes, dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. He salido con suficientes personas como para reconocer cuando algo es real. Somos perfectos juntos, Marisol. ¿Por qué esperar cuando podríamos empezar a construir nuestra vida ahora? Dije que sí, arrastrada por el romance y su certeza. Fijamos la fecha para 6 meses después, dándonos tiempo suficiente para planear una boda hermosa sin el estrés de las prisas. Nuestra boda fue elegante pero íntima, celebrada en un lugar histórico de Boston con 100 invitados. Llevé un vestido sencillo pero precioso, y Lorenzo se veía guapísimo en su traje a medida. Escribimos nuestros propios votos, prometiendo apoyar los sueños del otro y ser siempre sinceros el uno con el otro, promesas que más tarde se sentirían como bromas crueles. Para nuestra luna de miel, pasamos 2 semanas en el Caribe, alojándonos en resorts de lujo y disfrutando de lo que parecía una armonía perfecta. Lorenzo me sorprendió con masajes en pareja y cruceros al atardecer. Hablamos de nuestro futuro, planeando dónde viviríamos, cuántos hijos podríamos tener y cómo apoyaríamos nuestras ambiciones profesionales mutuas. Al regresar, nos mudamos a una hermosa casa adosada en un exclusivo barrio de Boston. El pago inicial provino principalmente de los ahorros de Lorenzo, algo que más tarde me recordaría repetidamente. Yo contribuí con lo que pude, que fue considerablemente menos, pero acordamos que era una inversión en nuestro futuro. La casa estaba más cerca de la oficina de Lorenzo que de la mía, añadiendo 45 minutos a mi trayecto diario, pero en ese momento no me importó. Simplemente estaba feliz de empezar nuestra vida juntos en un hogar tan encantador. Unos meses después de nuestra boda, decidí dar el salto y empezar mi propia consultoría de marketing en línea. Había estado desarrollando mis habilidades y mi red de contactos durante años, y con los ingresos de Lorenzo proporcionando una red de seguridad, parecía el momento perfecto. Lorenzo se mostró entusiasta al principio, ayudándome a pensar en nombres para la empresa y revisando mi plan de negocios. Nos decidimos por Digital Elevate, un nombre que a Lorenzo le pareció profesional y memorable. Establecimos cuentas bancarias separadas junto con una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Cada uno contribuiría con un porcentaje de sus ingresos a la cuenta conjunta, basándose en lo que ganábamos. Como Lorenzo ganaba significativamente más que yo al principio, él contribuía con alrededor del 70% mientras yo cubría el 30%. En ese momento, parecía justo. Mirando hacia atrás, puedo ver las señales de advertencia que ignoré. Como Lorenzo a menudo tomaba decisiones sin consultarme, desde qué coche debíamos comprar hasta dónde pasaríamos las vacaciones. Como a veces me interrumpía a mitad de una frase en las cenas para aclarar lo que intentaba decir. Como su aliento hacia mi negocio siempre venía con sutiles sugerencias que lo posicionaban a él como el experto, aunque su experiencia era en marketing corporativo, no en emprendimiento. Racionalicé estos comportamientos. Estaba bajo presión en el trabajo. Había sido criado de manera diferente a mí. Solo intentaba ayudar. Tenía más experiencia en esos círculos sociales. Puse excusas porque todo lo demás parecía tan perfecto. Teníamos una casa preciosa. Disfrutábamos viajando juntos, y la mayor parte del tiempo, él era atento y cariñoso. Creía que estábamos construyendo algo especial, sin imaginar nunca cómo se desmoronaría todo. 6 meses después de lanzar Digital Elevate, conseguí mi primer cliente importante, una empresa tecnológica en crecimiento que necesitaba una renovación completa de su estrategia de marketing digital. El contrato valía más de lo que yo había ganado en 3 meses en mi trabajo anterior. Recuerdo correr a casa ese día, ansiosa por compartir la noticia con Lorenzo. Había preparado su cena favorita y comprado una botella de champán caro para celebrar. Eso es genial, cariño, dijo después de que se lo contara, sin apartar la vista de su teléfono. Bastante impresionante para tu pequeño negocio secundario. Solo asegúrate de que no interfiera con el manejo de la casa. Esa fue la primera vez que sentí el escozor de su desdén, pero no sería la última. A medida que mi negocio crecía, también lo hacía su sutil menoscabo. Cuando contraté a mi primer empleado, lo llamó lindo. Cuando conseguí 3 nuevos clientes en un mes, me preguntó si estaba segura de poder manejarlo. Cuando mencioné que necesitaba encontrar un espacio de oficina porque trabajar desde casa ya no era práctico, me sugirió que no me adelantara a los acontecimientos.
Mi gran avance llegó cuando conseguí un contrato con Next Gentech, una empresa que acababa de recibir una importante financiación de capital de riesgo. Su directora ejecutiva, Adriana Reynolds, me buscó específicamente después de ver el trabajo que había hecho para un competidor más pequeño. El proyecto duplicaría con creces los ingresos de mi empresa y nos establecería como un actor serio en la escena del marketing de Boston. Esa noche, cuando le conté a Lorenzo sobre el contrato, su respuesta fue: ¡qué suerte! Su agencia habitual debía de estar ocupada. Después de eso, dejé de compartir con él los logros de mi negocio. Era más fácil evitar las críticas sutiles y los comentarios despectivos. En su lugar, canalicé mi energía en hacer crecer Digital Elevat. Trabajaba muchas horas, a menudo saliendo antes de que Lorenzo se despertara y volviendo después de que él se hubiera acostado. Rara vez me preguntaba por mi día, pareciendo satisfecho con mis respuestas vagas sobre que el trabajo estaba ajetreado. Mientras tanto, Lorenzo estaba construyendo su propia vida social, separada de la mía. Asistía a eventos de networking y fiestas del sector, y a menudo no regresaba hasta altas horas de la madrugada. Cuando me invitaban a acompañarlo, me encontraba sola mientras él encantaba a la sala, presentándome como un detalle de última hora, si es que lo hacía. Esta es mi esposa, Marisol. Hace algunas cosillas de marketing en línea. Con cada éxito, me volví más estratégica con mis finanzas. Consulté con Beatriz Andrews, una asesora financiera recomendada por Adriana, quien me ayudó a invertir sabiamente mis crecientes ganancias. Nos centramos en una mezcla de acciones y bienes raíces, particularmente propiedades en barrios emergentes de Boston. Compré 2 pequeños edificios de apartamentos en zonas que apenas comenzaban a gentrificarse, asegurándolos a precios por debajo del mercado antes de la renovación. En 2 años, su valor casi se había duplicado. A medida que mi riqueza crecía, la mantuve en secreto, no solo de Lorenzo sino de todos. Conducía el mismo sedán de gama media que había comprado antes de casarme. Vestía ropa bonita pero no ostentosa. Reinvertía la mayoría de las ganancias en el negocio o en mis inversiones silenciosas. El único lujo que me permití fue una pequeña oficina en un edificio profesional en el centro, lo que le expliqué a Lorenzo como un gasto necesario para parecer creíble ante los clientes. Lorenzo, sin embargo, no tenía tales reparos en gastar. Se compraba un coche de lujo nuevo cada 2 años. Su armario estaba lleno de trajes de diseñador y relojes que costaban más que mi primer año de matrícula universitaria. Insistía en restaurantes caros y clubes exclusivos, comentando a menudo lo afortunada que yo era de que sus ingresos nos permitieran tales privilegios. Es bueno que uno de nosotros gane lo suficiente para mantener nuestro estilo de vida, decía, asumiendo que yo apenas cubría los gastos con mi negocio. La distancia emocional entre nosotros creció junto a mi éxito financiero secreto. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, limitadas a la logística del hogar y las obligaciones sociales. Las cenas eran silenciosas, con Lorenzo revisando correos electrónicos mientras yo repasaba mentalmente los proyectos de los clientes. Ya no compartíamos sueños ni planes. Cuando hablábamos del futuro, siempre era en términos de lo que Lorenzo quería, lo que Lorenzo necesitaba, donde Lorenzo se veía en 5 años. Mi negocio siguió expandiéndose. Me mudé a una oficina más grande y contraté a 6 empleados a tiempo completo y una red de contratistas especializados. Digital Elevat se hizo conocida por sus campañas innovadoras que ofrecían resultados medibles, atrayendo a clientes que normalmente trabajarían con agencias mucho más grandes. Lorenzo parecía resentido por mi creciente independencia. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi obsesión con el trabajo, a pesar de sus propias semanas de 60 horas. Cuestionaba por qué necesitaba asistir a conferencias del sector o a cenas con clientes sin él. Se quejaba de que la casa no estaba tan bien cuidada como antes, aunque nunca se ofreció a ayudar con ninguna tarea doméstica. Si no puedes manejar tanto tu negocio como tus responsabilidades en casa, tal vez deberías reconsiderar tus prioridades, dijo durante una discusión particularmente acalorada. Sus reuniones tardías se volvieron más frecuentes, a menudo seguidas de su llegada a casa oliendo a un perfume caro que no era el mío. Sus viajes de negocios de fin de semana aumentaron, y sin embargo, era extrañamente protector con su teléfono y su portátil. Me encontré con miedo de cuestionarlo, preocupada por provocar otra discusión en la que mi negocio sería culpado de nuestros problemas. En el fondo, sabía que algo andaba mal, pero me sumergí en el trabajo en lugar de enfrentarlo.
Mi negocio se convirtió en mi santuario, el lugar donde era respetada y valorada. Me expandí a nuevas áreas de servicio, añadiendo gestión de redes sociales y creación de contenido a nuestra oferta. Contraté a un brillante director creativo, Rafael Baquer, que ayudó a elevar nuestro trabajo a niveles premiados. El contraste entre mi vida profesional y personal no podía ser más marcado. En el trabajo, era segura y exitosa, tomando decisiones que afectaban a docenas de empleados y clientes. En casa, dudaba de cada palabra, tratando de evitar las críticas y la frialdad de Lorenzo. Nuestras discusiones sobre dinero se volvieron cada vez más frecuentes. Lorenzo insistía en vacaciones de lujo y costosas renovaciones en casa, siempre asumiendo que yo contribuiría con mi parte justa, a pesar de su creencia de que mi negocio apenas cubría los gastos. Yo sugería alternativas más modestas, no porque no pudiera permitirme más, sino porque no quería revelar lo bien que le iba realmente a mi empresa. Si no puedes seguir el ritmo, simplemente dilo, espetaba, humillándome frente a contratistas o agentes de viajes. Para mantener la paz, a menudo accedía a sus demandas, extendiendo cheques desde mi cuenta personal, que en realidad era solo una de las varias que mantenía. Le dejé creer que me estaba esforzando al máximo para igualar sus contribuciones, reforzando su suposición de que yo dependía financieramente de él. El costo emocional fue inmenso. Perdí peso por el estrés, desarrollé insomnio y me sobresaltaba cada vez que sonaba mi teléfono, preocupada de que pudiera ser Lorenzo llamando para criticar algo más que había hecho mal. Sin embargo, a pesar de todo, mantuve la privacidad sobre mi verdadera situación financiera. Algo me decía que esa información necesitaba ser protegida. No tenía idea de cuán acertado resultaría ser ese instinto. Fue una noche de martes en noviembre cuando encontré el recibo. No estaba husmeando, aunque Lorenzo más tarde me acusaría de eso. Simplemente estaba recogiendo los tickets de la tintorería de los bolsillos de su chaqueta antes de enviar sus trajes a limpiar. El pequeño trozo de papel de la joyería Bartlett mostraba la compra de unos pendientes de diamantes por $4.300, con fecha de solo 3 días antes. Mi cumpleaños había pasado hacía meses. Nuestro aniversario aún estaba a 4 meses de distancia. Me dije que debía haber una explicación, quizás un regalo sorpresa para mí, pero Lorenzo nunca había sido del tipo que da regalos sin motivo, siempre práctico en esas cosas. Con una sensación de hundimiento en el estómago, empecé a examinar nuestras finanzas más de cerca. Revisé meses de extractos de tarjetas de crédito, encontrando cargos de hoteles en Boston en noches que Lorenzo afirmaba estar trabajando hasta tarde. Había facturas de restaurantes de lugares que nunca habíamos visitado juntos, siempre para 2 personas según los totales. Descubrí cargos recurrentes en una tienda de lencería de alta gama donde nunca había comprado. La confirmación final llegó cuando Lorenzo dejó su teléfono desbloqueado sobre la encimera mientras se duchaba. Nunca antes había revisado su teléfono, respetando su privacidad como esperaba que él respetara la mía. Pero las pruebas se acumulaban, y necesitaba saber la verdad. Los mensajes de texto que encontré eran explícitos y numerosos, intercambiados con al menos 3 mujeres diferentes durante el último año. Había arreglos de hotel, quejas sobre su esposa fastidiosa y promesas de un futuro juntos una vez que resolviera su situación. Me senté en la isla de nuestra cocina, con el teléfono en la mano, durante casi 1 hora, leyendo mensaje tras mensaje. Me sentí extrañamente tranquila, como si estuviera investigando un problema de un cliente particularmente complejo, en lugar de descubrir que mi matrimonio era una mentira. Hice capturas de pantalla y me las envié por correo electrónico, luego volví a colocar cuidadosamente el teléfono exactamente donde lo había dejado. Esa noche, lo confronté en nuestra sala de estar después de la cena. Había preparado lo que quería decir, manteniendo mi tono uniforme y fáctico. Sé lo de las aventuras, Lorenzo. He visto los mensajes, los cargos de hotel y los recibos de joyería. Sé que ha habido al menos 3 mujeres en el último año. Me miró fijamente durante un largo momento, antes de que su expresión cambiara de la conmoción al desprecio. No hubo negación, ni intento de explicación. En lugar de eso, se rió de verdad, antes de responder. Bueno, ¿qué esperabas? Nunca estás en casa. Estás tan absorta en tu pequeño negocio que has olvidado cómo ser una verdadera esposa. Al menos estas mujeres saben cómo hacer que un hombre se sienta apreciado. Sus palabras me hirieron profundamente, pero seguí adelante.
¿Por qué no pediste simplemente el divorcio si eras tan infeliz? ¿Y perder la mitad de todo por lo que he trabajado? No, gracias. Además, es conveniente tener a alguien que gestione la casa mientras yo me concentro en mi verdadera carrera. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca me había visto como una compañera, solo como un accesorio para su vida, una conveniencia. El negocio que había construido de la nada era solo un pequeño pasatiempo a sus ojos, no digno de respeto ni consideración. Hay más, dije, sacando los extractos bancarios. Has estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta. Miles de dólares que no se destinaron a gastos del hogar. ¿Y qué? Mi dinero pagó la mayor parte de esta casa. Mi salario cubre nuestro estilo de vida. Deberías estar agradecida de que te deje jugar a la empresaria en lugar de insistir en que consigas un trabajo de verdad. Cada palabra revelaba más de quién era él en realidad, despojando la encantadora fachada de la que me había enamorado. Cuando finalmente se fue de un portazo, prometiendo que estaría en casa de Javier, aunque yo sabía exactamente en qué cama estaría esa noche, me senté sola en nuestra hermosa casa y lloré. No por el hombre que acababa de irse, sino por los 7 años que había desperdiciado amando a alguien que nunca me había visto de verdad. La semana siguiente pasó en una nebulosa de dolor y claridad. Me tomé un tiempo libre del trabajo, algo que rara vez había hecho, para procesarlo todo. Alternaba entre sollozar incontrolablemente y hacer listas metódicas de los siguientes pasos. Los amigos que había descuidado mientras construía mi negocio se unieron a mi alrededor. Catalina voló desde Chicago y se quedó 3 días, ayudándome a sopesar las opciones. Te ha estado manipulando durante años, dijo mientras compartíamos una botella de vino. Noté cómo menospreciaba tus logros, pero siempre cambiabas de tema cuando intentaba mencionarlo. Otros amigos compartieron observaciones similares. Habían visto las señales de alerta pero habían dudado en intervenir, especialmente a medida que me volvía más distante y me centraba en el trabajo. Varios admitieron que tenían sospechas sobre su fidelidad, pero carecían de pruebas concretas para compartirlas conmigo. 10 días después de descubrir las aventuras, concerté una cita con Ramona Williams, una abogada de divorcios recomendada por mi asesora financiera. No le conté a Lorenzo sobre esta reunión. Él había regresado a casa después de 2 días, actuando como si nada hubiera pasado, asumiendo que yo simplemente aceptaría su comportamiento como había aceptado su desdén por mi trabajo y su control sobre nuestras finanzas. Ramona fue directa y eficiente, explicando el proceso de divorcio en Massachusetts y lo que podía esperar. Cuando le revelé el alcance total de mi situación financiera, incluyendo la valoración de mi negocio y mi cartera de inversiones, ella silbó de asombro. ¿Y su esposo no tiene ni idea de nada de esto? Ninguna. Él cree que Digital Elevat apenas cubre los gastos. Nunca ha pedido ver los libros, y yo presento mis impuestos por separado como dueña de un negocio. Esto es inusual, dijo con una pequeña sonrisa. Normalmente, ayudo a las mujeres a averiguar qué activos han ocultado sus maridos. Esto podría ser realmente refrescante. Desarrollamos una estrategia. Continuaría pareciendo financieramente dependiente mientras reunía documentación de sus aventuras y su mala conducta financiera. Ramona me aconsejó que no lo confrontara de nuevo hasta que estuviéramos listos para presentar la demanda. Cuando a Lorenzo le entregaron los papeles de divorcio 3 semanas después, su reacción fue exactamente la que Ramona había predicho. Estaba furioso, pero también arrogantemente confiado. Te arrepentirás de esto, dijo, agitando los papeles hacia mí en la cocina. Me quedaré con la mitad de todo, incluyendo tu preciado pequeño negocio. Te quedarás sin nada. Buena suerte pagando el alquiler con lo que ganas. Solo quiero lo que es justo, respondí, manteniendo la calma que Ramona me había enseñado a mostrar. ¿Justo? Te enseñaré lo que es justo. Yo pagué por este estilo de vida mientras tú jugabas a ser empresaria. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Tenía razón en una cosa. Él tampoco tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Siguiendo el consejo de Ramona, me mudé de nuestra casa compartida a un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media. El alquiler era razonable, los muebles básicos pero cómodos. Cuando Lorenzo lo vio, sonrió con suficiencia, creyendo claramente que esto confirmaba su suposición sobre mi situación financiera. ¿De una casa de piedra rojiza a esto? La realidad ya te está golpeando fuerte, comentó,
mirando a su alrededor con un desprecio mal disimulado cuando vino a recoger algunos documentos. Simplemente me encogí de hombros. Necesito ser práctica ahora. La verdad era que podría haberme permitido un condominio de lujo en el centro, pero mantener la apariencia de medios limitados era parte de nuestra estrategia. Continué conduciendo mi Honda de 7 años, usé mi ropa más vieja y tuve cuidado de no hacer ninguna compra grande que pudiera delatarme. Dividir nuestras pertenencias se convirtió en otro campo de batalla. Lorenzo insistió en quedarse con la mayoría de los artículos valiosos que habíamos comprado juntos, incluyendo obras de arte, muebles de alta gama e incluso los electrodomésticos de cocina que yo había seleccionado y usado principalmente. En lugar de pelear por estas cosas, las dejé ir, sabiendo que eran insignificantes en comparación con lo que realmente estaba en juego. En una reunión exhaustiva con Ramona, le presenté mi panorama financiero completo. Digital Elevat estaba valorada en ese momento en aproximadamente $4.200.000, basándose en los ingresos actuales y las proyecciones de crecimiento. Mis inversiones inmobiliarias, incluyendo 4 propiedades en Boston y una en Cambridge, valían más de $3 millones en conjunto. Mi cartera de acciones y mis cuentas de jubilación sumaban otros $1.800.000. En total, mi patrimonio neto se acercaba a los $9 millones, sin incluir los activos compartidos con Lorenzo. ¿Y él cree que usted vale cuánto, exactamente?, preguntó Ramona, revisando los documentos. Basado en sus comentarios, él piensa que el negocio podría valer unos cientos de miles como mucho, y que tengo ahorros o inversiones mínimos. Sabe de una propiedad que compramos juntos, pero no de las otras. Ramona asintió, tomando notas. Massachusetts es un estado de distribución equitativa, no un estado de bienes gananciales. Eso significa que los activos se dividen de manera justa, pero no necesariamente por igual. Los activos adquiridos antes del matrimonio o a través de herencias generalmente permanecen con el propietario original. Su negocio se inició después del matrimonio, pero él demostrablemente no proporcionó capital ni contribución significativa a su crecimiento. De hecho, tenemos pruebas de que lo despreció y lo socavó activamente. Nos preparamos para la primera reunión de mediación, reuniendo documentación de las aventuras de Lorenzo, los fondos malversados de nuestra cuenta conjunta y su falta de contribución al éxito de mi negocio. Lorenzo contrató a Armando Maxwell, un agresivo abogado de divorcios conocido por ayudar a hombres de altos ingresos a minimizar los acuerdos con sus esposas. La sesión de mediación fue tensa desde el principio. Lorenzo llegó con un traje nuevo y caro, luciendo un reloj que nunca le había visto. Su abogado adoptó inmediatamente una postura de confrontación, presentando a Lorenzo como el principal proveedor que me había permitido seguir mi negocio de pasatiempo en lugar de contribuir más sustancialmente al hogar. Mi cliente está dispuesto a ser generoso, a pesar de la infidelidad de la señora Anderson al matrimonio a través de su obsesión por el trabajo, declaró Maxwell, lo que me hizo agarrar el brazo de Ramona bajo la mesa para no responder. Lorenzo presentó una oferta de acuerdo que le daría la mitad de la propiedad de Digital Elevat, afirmando que él había proporcionado la inversión inicial al apoyarme financieramente mientras yo comenzaba la empresa. También quería nuestra casa compartida sin compensación, la mitad de todas las cuentas bancarias y una pensión alimenticia reducida, porque ella tiene ingresos de su negocio. Lo que no solicitó, porque no sabía que existían, eran mis propiedades de inversión, mi cartera de acciones o mis cuentas de inversión privadas. Ramona y yo habíamos anticipado esto y preparamos nuestra contraoferta en consecuencia. Mi cliente rechaza esta propuesta por completo, declaró Ramona con calma. Estamos dispuestas a ofrecer una división equitativa de los activos adquiridos conjuntamente únicamente, sin reclamar negocios o inversiones adquiridas a través del esfuerzo independiente. La mediación terminó sin resolución, con Lorenzo confiado en que obtendría más en el tribunal. No puede permitirse alargar esto, le oí decir a su abogado mientras se iban. Aceptará un acuerdo cuando se dé cuenta de lo que cuesta una buena representación legal. Durante los siguientes 3 meses, Lorenzo pareció decidido a hacer el proceso lo más difícil y caro posible. Solicitó numerosas divulgaciones financieras, muchas irrelevantes para el caso. Cuestionó cada acuerdo temporal, desde quién pagaría la hipoteca de la casa hasta cuál de nosotros mantendría el seguro del coche. Canceló y reprogramó reuniones repetidamente, cada vez requiriendo que Ramona se preparara 2 veces. Sus demandas se volvieron cada vez más irrazonables. Quería una pensión alimenticia a pesar de ganar más de $200.000 anuales.
Reclamó derechos sobre mis contactos comerciales y relaciones con clientes. Incluso intentó argumentar que las ideas que había mencionado casualmente en la cena habían sido la base de mi estrategia empresarial, lo que le daba derecho a los derechos de propiedad intelectual. A lo largo de este proceso, Lorenzo intentó intimidarme de varias maneras. Llamaba tarde por la noche, alternando entre amenazas e intentos de reconciliación. Apareció en mi oficina sin previo aviso 2 veces, causando tal escena que tuve que pedir a la seguridad del edificio que lo escoltara fuera. Les dijo a amigos comunes que yo estaba teniendo un colapso mental, que mi negocio estaba fracasando, que estaba intentando ocultar activos para evitar un acuerdo justo. El costo físico y emocional fue significativo. Perdí 7 kilos. Desarrollé una ansiedad que dificultaba las tareas cotidianas. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Elena Harrison, quien me ayudó a reconocer los patrones de abuso emocional que habían caracterizado mi matrimonio. Me ayudó a entender que el comportamiento de Lorenzo no era mi culpa y me dio herramientas para mantener los límites durante este difícil proceso. El apoyo vino de lugares inesperados. Los empleados de Digital Elevat dieron un paso al frente para asumir más responsabilidades cuando necesitaba tiempo para las reuniones legales. Los clientes se mantuvieron leales a pesar de los intentos de Lorenzo de contactar a algunos de ellos con información despectiva sobre mí. Los verdaderos amigos se distinguieron de aquellos que solo habían estado en mi vida por Lorenzo. Después de 6 meses de negociaciones fallidas y crecientes facturas legales, llegamos al último intento de mediación. Lorenzo se mantuvo intransigente, creyendo que yo finalmente cedería a sus demandas en lugar de enfrentar el gasto y la tensión emocional de una batalla judicial. La oferta final de mi cliente es el 50% de todos los bienes matrimoniales, incluido el negocio, con una pensión alimenticia apropiada para mantener el estilo de vida al que la señora Anderson se ha acostumbrado, gracias a los ingresos de él, declaró Maxwell. Ramona ni siquiera necesitó consultarme. Rechazamos esta oferta y estamos preparadas para proceder a juicio. Lorenzo se rió de verdad. No puedes permitirte eso. Sé razonable, Marisol. Acepta la oferta antes de que las cosas empeoren para ti. Lo miré fijamente a los ojos. Te veré en el tribunal, Lorenzo. Las semanas previas a nuestra fecha en el tribunal fueron intensas. Ramona y yo nos preparamos exhaustivamente, organizando la documentación de cada aspecto del crecimiento de mi negocio, demostrando cómo había tenido éxito a pesar de mi matrimonio con Lorenzo, no gracias a él. Recopilamos pruebas de sus aventuras, su mala conducta financiera y el abuso emocional que había caracterizado nuestra relación. Preparamos una divulgación financiera completa que sería requerida por el tribunal, sabiendo la sorpresa que contendría para Lorenzo y su abogado. El día antes del juicio, Lorenzo envió un último mensaje de texto, última oportunidad para llegar a un acuerdo razonable. Mañana no te irá bien. No respondí. Por primera vez en nuestra relación, me sentí completamente segura de mi valor, tanto financiero como personal. Mañana sería, en efecto, una revelación, pero no de la manera que Lorenzo esperaba. Me desperté a las 5:30 de la mañana del día de nuestro juicio, después de una noche de sueño agitado. A pesar de mi ansiedad, me sentí extrañamente tranquila mientras me preparaba para el día. Elegí un traje conservador de color azul marino, profesional pero no llamativo, con joyas mínimas y maquillaje sutil. Ramona me había aconsejado que me presentara como una persona serena y razonable, en contraste con el estilo típicamente ostentoso de Lorenzo. Al llegar al tribunal del condado de Suffolk, vi a Lorenzo de inmediato. Estaba de pie en las escaleras con un traje de diseñador claramente nuevo, revisando su reflejo en la cámara de su teléfono. El reloj en su muñeca era uno que nunca le había visto, probablemente otra compra cara y reciente para impresionar a la jueza. Hablaba animadamente con Maxwell, ambos riendo como si estuvieran discutiendo una victoria segura en lugar de la disolución de un matrimonio de 7 años. Lorenzo me vio y sonrió con suficiencia, inclinándose para susurrarle algo a su abogado que hizo que ambos hombres se rieran. Mantuve mi expresión neutral mientras Ramona y yo pasábamos junto a ellos para entrar al edificio. Recuerda, murmuró Ramona, deja que sea arrogante. El exceso de confianza juega a nuestro favor. La sala 4B era formal e imponente, con paneles de madera oscura y el sello de Massachusetts exhibido prominentemente detrás del estrado del juez. Tomamos asiento en la mesa del demandante, organizando nuestra documentación de manera ordenada.
Noté que Lorenzo hacía un espectáculo de arreglarse la corbata y los gemelos, actuando para una audiencia que consistía principalmente en personal del tribunal y algunos observadores que esperaban otros casos. Cuando la jueza Leticia Peterson entró, todos se pusieron de pie. Tenía unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño pulcro y gafas de lectura apoyadas en la nariz. Su reputación de justicia y eficiencia sin rodeos había sido una de las razones por las que Ramona confiaba en nuestro caso. Anderson contra Anderson, disolución de matrimonio y división de bienes, anunció el secretario. La jueza Leticia Peterson revisó brevemente el caso antes de dirigirse a ambas partes. He leído los expedientes de ambos lados. Permítanme ser clara desde el principio, no tengo paciencia para el teatro ni para los intentos de ocultar información financiera. El propósito de este tribunal es garantizar una división equitativa basada en hechos, no en emociones. El proceso comenzó con las declaraciones iniciales de ambos abogados. Maxwell retrató a Lorenzo como el proveedor dedicado que había apoyado mi experimento empresarial mientras yo descuidaba nuestro matrimonio en busca de un negocio que generaba ingresos modestos en el mejor de los casos. Afirmó que Lorenzo merecía una compensación por su inversión en mi carrera y por los sacrificios de estilo de vida que había hecho durante nuestro matrimonio. La declaración inicial de Ramona fue concisa y poderosa. Describió cómo había construido mi negocio a través de mi propia experiencia y esfuerzo, a menudo a pesar del desdén y la falta de apoyo de Lorenzo. Mencionó su infidelidad e irregularidades financieras, pero se centró principalmente en establecer que Digital Elevat era producto de mi trabajo independiente, y por lo tanto, no estaba sujeto a una división equitativa según la ley de Massachusetts. Lorenzo fue llamado a testificar primero. Se presentó como el esposo agraviado cuyo apoyo emocional y financiero había sido la base de mi éxito. Afirmó haberme dado consejos de negocios casi a diario, haberme presentado a clientes clave y haberme permitido usar nuestra casa como oficina sin pagar alquiler durante los primeros días de la empresa. Básicamente, financié su negocio cubriendo nuestros gastos de vida mientras ella reinvertía cualquier ganancia en la empresa, declaró con confianza. Sin mi apoyo financiero, Digital Elevat no existiría. Durante el contrainterrogatorio, Ramona desmanteló metódicamente sus afirmaciones. Presentó intercambios de correos electrónicos que mostraban su actitud despectiva hacia mi negocio. Tenía el testimonio de mi primer cliente importante, quien confirmó que me habían encontrado a través de mi trabajo para otra empresa, no a través de los contactos de Lorenzo. Incluso tenía una grabación de una cena en la que Lorenzo se había referido a Digital Elevat como el pequeño y lindo proyecto de Marisol mientras otros hablaban de sus carreras. A lo largo de su testimonio, Lorenzo mantuvo la compostura, aunque pude ver la tensión acumulándose en la forma en que agarraba el borde del estrado de los testigos. Continuó proyectando confianza, sonriendo ocasionalmente a la jueza como si compartieran algún entendimiento sobre la situación. Cuando llegó mi turno de testificar, hablé de manera clara y fáctica sobre el crecimiento de Digital Elevat, mis estrategias de inversión y la realidad de nuestro matrimonio. Describí cómo Lorenzo se había vuelto cada vez menos solidario a medida que mi negocio crecía, cómo había menospreciado mis logros y cómo finalmente había dejado de compartir mis éxitos con él para evitar su negatividad. Señoría, nunca tuve la intención de ocultar activos, expliqué. Simplemente dejé de hablar de mi negocio con alguien que constantemente lo socavaba. Las cuentas separadas eran necesarias para una contabilidad empresarial adecuada, no para ocultación. La jueza Leticia Peterson hizo preguntas directas sobre por qué no había revelado mi situación financiera completa durante las primeras discusiones de acuerdo. Ramona abordó esto, explicando que la divulgación completa se había hecho en todos los documentos legales según lo exige la ley y que las discusiones informales de acuerdo no están sujetas a los mismos requisitos. El momento crucial llegó después del almuerzo, cuando la jueza Leticia Peterson comenzó a revisar las divulgaciones financieras. Miró por encima de sus gafas de lectura a Lorenzo y a su abogado. Según estos documentos, Digital Elevat está valorada actualmente en $4.200.000. La señora Anderson también posee inversiones inmobiliarias valoradas en poco más de $3 millones y tiene cuentas de inversión y jubilación que suman $1.800.000. Señor Anderson, ¿estaba usted al tanto de estos activos? A Lorenzo se le fue el color de la cara. Se inclinó para susurrarle algo urgentemente a Maxwell, quien parecía igualmente sorprendido. La sala quedó en silencio mientras Lorenzo luchaba por recomponerse. No, señoría, no lo estaba, dijo finalmente, con la voz tensa.
Mi esposa claramente ocultó estos activos durante nuestro matrimonio. Eso no es exacto, replicó la jueza Leticia Peterson, revisando otro documento. Todos los registros comerciales se inscribieron debidamente en el Estado. Las compras de bienes raíces son de dominio público. No hay evidencia de ocultación a las autoridades legales, solo que usted no se interesó en las actividades financieras de su esposa. Lorenzo interrumpió, perdiendo finalmente la compostura. Esto es imposible. Su negocio era pequeño, local. No hay forma de que pueda valer millones. Debe haber falsificado estas valoraciones. La jueza Leticia Peterson frunció el ceño ante la interrupción. Señor Anderson, hablará cuando el tribunal se dirija a usted. La valoración del negocio fue realizada por una firma independiente y está respaldada por declaraciones de impuestos y contratos con clientes. Maxwell intentó recuperarse, solicitando un receso para revisar la sorprendente nueva información. La jueza Leticia Peterson denegó la solicitud, señalando que todas las divulgaciones financieras se habían presentado correctamente dentro del plazo requerido. Pero nunca me lo dijo, insistió Lorenzo, ignorando el intento de su abogado de calmarlo. Yo le di la idea para el negocio. Le presenté a clientes. La mitad de ese negocio es legítimamente mío. Ramona estaba preparada para esta afirmación. Presentó el plan de negocios original de Digital Elevat, fechado 2 años antes de que yo conociera a Lorenzo. Tenía correos electrónicos de mis primeros clientes confirmando que me habían contratado basándose en mi trabajo anterior, no a través de los contactos de Lorenzo. Incluso tenía el registro del nombre de la empresa, que yo había asegurado antes de nuestra primera cita. El rostro de Lorenzo pasó por la conmoción, la ira y, finalmente, una palidez enfermiza. A medida que las pruebas se acumulaban, le susurró algo a Maxwell, quien negó firmemente con la cabeza. Lorenzo lo ignoró y se puso de pie. Señoría, necesito aclarar algo sobre estas valoraciones, comenzó, con la voz temblorosa. Señor Anderson, por favor, siéntese a menos que el tribunal se dirija a usted, advirtió la jueza Leticia Peterson. Pero esto es importante. Debe haber estado ocultando ingresos. Vivíamos modestamente en comparación con lo que sugieren estas cifras. Yo conduzco un BMW mientras ella conservaba su viejo Honda. Nuestras vacaciones las pagaba principalmente yo. Nada de esto tiene sentido. La jueza Leticia Peterson convocó un receso de 15 minutos, instruyendo a ambas partes a que se calmaran antes de continuar. Mientras los oficiales del tribunal guiaban a todos hacia afuera, alcancé a ver a Lorenzo corriendo hacia el baño, con aspecto de estar físicamente enfermo. Cuando se reanudó la sesión, la jueza Leticia Peterson emitió su fallo con palabras claras y mesuradas. La división de los bienes se basaría en las contribuciones reales a su adquisición, no en una división arbitraria de 50/50. Lorenzo recibiría su parte de nuestras cuentas corrientes y de ahorro conjuntas, la mitad del valor neto de nuestra casa compartida y sus bienes personales. Él conservaría sus propias cuentas de jubilación e inversiones, al igual que yo conservaría las mías. Lo más importante, Digital Elevat seguía siendo enteramente mío, ya que la jueza Leticia Peterson no encontró pruebas de que Lorenzo hubiera contribuido de manera significativa a su desarrollo o crecimiento. Lo mismo se aplicaba a mis propiedades de inversión y a mi cartera de acciones, que habían sido compradas con las ganancias del negocio. Este tribunal no encuentra base para una pensión alimenticia para ninguna de las partes, ya que ambos tienen ingresos independientes sustanciales, concluyó la jueza Leticia Peterson. El matrimonio duró 7 años. Ambas partes están empleadas y no hay hijos que considerar. Cada parte tiene los medios para mantener su propio estilo de vida sin el apoyo de la otra. Lorenzo no pudo contener su reacción. Esto es un robo, exclamó, poniéndose de pie de un salto. Ella construyó este negocio mientras estábamos casados. Tengo derecho a la mitad. Señor Anderson, dijo la jueza Leticia Peterson bruscamente, un arrebato más, y lo declararé en desacato. La ley no le da derecho a los frutos del trabajo de su esposa simplemente porque estaban casados cuando ella lo realizó. Su propio testimonio reveló su actitud despectiva hacia su negocio, socavando su afirmación de contribución. Cuando el fallo concluyó y nos preparábamos para irnos, Lorenzo intentó acercarse a mí, con el rostro contraído por la ira. Un oficial del tribunal se interpuso entre nosotros, y Ramona rápidamente me guió hacia la salida.
A través del brazo del oficial, pude ver el rostro de Lorenzo, ya no atractivo para mí, sino retorcido por el feo sentimiento de derecho que había estado allí todo el tiempo, oculto bajo el encanto y la confianza. «Esto no ha terminado, Marisol», me gritó. «Te arrepentirás de esto». Fuera del juzgado, respiré hondo por primera vez en lo que parecieron años. El peso del secretismo y la simulación se había levantado. Ramona me apretó el brazo en señal de apoyo. «Salió incluso mejor de lo que esperábamos», dijo. La jueza Leticia Peterson lo vio venir de lejos. Los amigos que habían estado esperando afuera me envolvieron en abrazos. Catalina había volado de nuevo para apoyarme, junto con mi compañera de cuarto de la universidad Celia y 2 colegas de Digital Elevat que se habían convertido en amigos cercanos. «Estuviste magnífica ahí dentro», susurró Catalina, tan serena mientras él se desmoronaba. La noticia del acuerdo de divorcio se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Lorenzo siempre había sido el que tenía la amplia red de contactos, pero resultó que muchas de esas personas simplemente lo habían tolerado por su posición y encanto. En cuestión de días, recibí mensajes de conocidos mutuos expresando su apoyo y, a menudo, compartiendo sus propias observaciones sobre el comportamiento problemático de Lorenzo que habían presenciado a lo largo de los años. Los días siguientes a la audiencia judicial trajeron una avalancha de mensajes de Lorenzo, que oscilaban salvajemente entre amenazas y súplicas. Al principio, envió mensajes de texto furiosos acusándome de engaño y prometiendo apelaciones legales. Cuando no obtuvieron respuesta, cambió a correos electrónicos arrepentidos, afirmando que siempre me había amado y que solo había estado bajo estrés por el trabajo. Finalmente, llegaron los desesperados mensajes de voz preguntando si podíamos hablar, diciendo que siempre había creído en mi potencial. No respondí a ninguno de ellos, siguiendo el consejo de Ramona de no mantener contacto excepto a través de nuestros abogados. Las amenazas de apelación de Lorenzo no llegaron a nada después de que Maxwell, al parecer, le explicara la improbabilidad de éxito, dado el exhaustivo fallo de la jueza Leticia Peterson. 2 semanas después de la audiencia, me enteré a través de un antiguo colega que Lorenzo había sido puesto en licencia administrativa en su empresa tras una queja sobre su comportamiento. Aparentemente, su fachada profesional se había resquebrajado bajo el estrés de la revelación del divorcio, lo que llevó a un arrebato inapropiado durante una importante reunión con un cliente. Amigos comunes informaron que Lorenzo estaba contando versiones dramáticamente diferentes de nuestro divorcio a diferentes personas. A algunos, les afirmaba que yo le había ocultado millones en cuentas en el extranjero. A otros, les decía que la valoración del negocio estaba groseramente inflada. A unos pocos, les admitió que había cometido algunos errores, pero insistió en que yo había reaccionado de forma exagerada a unos pocos coqueteos inofensivos. Mantuve mi dignidad en todo momento, negándome a participar en disputas públicas o a corregir sus narrativas. Quienes importaban sabían la verdad, y quienes creían sus historias sin cuestionar no eran personas que necesitara en mi vida. Aproximadamente un mes después de que se finalizara el divorcio, me encontré con Lorenzo en una cafetería local. Se le veía desaliñado, sin su habitual apariencia pulcra. Me dijo que lo habían despedido de su puesto y que le costaba encontrar un trabajo comparable, ya que la noticia de su comportamiento en el tribunal se había extendido por su sector. El apartamento de lujo que había alquilado tras la separación estaba fuera de su alcance sin su salario de ejecutivo. Por primera vez, parecía humillado. No lo sabía, dijo en voz baja mientras estábamos de pie, incómodos, junto a la estación de la crema y el azúcar. Sobre tu éxito. Quiero decir, nunca me lo dijiste. Tú nunca preguntaste, Lorenzo, respondí. Estabas demasiado ocupado diciéndome lo lindo que era mi pequeño negocio. No tuvo respuesta para eso. Mientras me daba la vuelta para irme, añadí, espero que encuentres lo que buscas. Todo el mundo merece una oportunidad para reconstruir. No era perdón, exactamente, sino un reconocimiento de que aferrarme al rencor solo me haría daño a largo plazo. Al alejarme de ese encuentro, sentí que los últimos hilos de nuestra conexión finalmente se rompían limpiamente. El año siguiente a mi divorcio se convirtió en un viaje de sanación y redescubrimiento. Con el estrés del secretismo y la simulación levantado, me encontré respirando más fácilmente, durmiendo mejor y reconectando con partes de mí misma que habían sido suprimidas durante mi matrimonio. Mi camino hacia la sanación comenzó con terapia.
La doctora Elena Harrison me ayudó a procesar la manipulación emocional que había experimentado y a desarrollar patrones más saludables para futuras relaciones. Trabajamos mis sentimientos de culpa por haber ocultado mi éxito, mi ira hacia Lorenzo por sus traiciones y mi miedo a volver a confiar. Tu éxito amenazaba su sentido de superioridad, explicó durante una sesión. Algunas personas necesitan sentirse por encima de los demás para sentirse seguras. Tu creciente independencia desafió la dinámica que él quería. Me uní a un grupo de apoyo para profesionales divorciados, encontrando consuelo en experiencias y perspectivas compartidas. Muchos miembros tenían historias similares de parejas que se habían sentido amenazadas por su éxito o independencia. A través de sus historias, gané perspectiva sobre mi propia experiencia y valiosos conocimientos sobre los patrones que quería evitar en el futuro. Escribir un diario se convirtió en otra poderosa herramienta para la sanación. Cada noche, escribía sobre mi día, mis sentimientos, mis esperanzas y mis miedos. Con el tiempo, vi cómo mis entradas evolucionaban de la ira y la confusión a la claridad y la fortaleza. Escribir me ayudó a procesar mis emociones y a reconocer mi crecimiento. A medida que sanaba emocionalmente, volví a centrarme en Digital Elevat con una pasión renovada. Sin la necesidad de restar importancia a mis logros u ocultar mi ambición, busqué oportunidades de expansión que antes había dudado en considerar. Abrimos una segunda oficina en Nueva York, dirigida a clientes más grandes con alcance nacional. Contraté a un talentoso director de operaciones, lo que me permitió centrarme en la estrategia y las relaciones con los clientes. Con mi negocio prosperando abiertamente, encontré una nueva confianza en mi identidad profesional. Empecé a dar charlas en conferencias del sector, compartiendo ideas sobre tendencias de marketing digital y emprendimiento. Acepté entrevistas con publicaciones de negocios, ya sin preocuparme por llamar la atención sobre mi éxito. En una conferencia en Chicago, un profesor universitario se me acercó y me preguntó si daría una clase magistral para sus cursos de marketing. Enseñar a jóvenes emprendedores se convirtió en una fuente inesperada de alegría. La libertad de vivir auténticamente se extendió también a mi vida personal. Me mudé de mi modesto apartamento post-separación a una hermosa casa de piedra rojiza en un barrio que siempre me había encantado. La decoré enteramente a mi gusto, sin tener que hacer concesiones para acomodar las preferencias de otra persona. Retomé aficiones que había abandonado durante mi matrimonio, uniéndome a un club de fotografía local y haciendo excursiones de fin de semana por las montañas de New Hampshire. Quizás el desarrollo más significativo fue el programa de mentoría que establecí para mujeres emprendedoras. Financial Foundations proporcionaba orientación sobre finanzas empresariales, estrategias de inversión y la construcción de riqueza independiente. El programa enfatizaba no solo el éxito financiero, sino la autonomía financiera, enseñando a las mujeres a proteger y hacer crecer sus activos independientemente de su estado civil. A través de este programa, conocí a docenas de mujeres brillantes y ambiciosas con ideas de negocio innovadoras y el impulso para realizarlas. Muchas tenían experiencias similares a la mía, habiendo sido desanimadas o socavadas por parejas o familiares que no tomaban en serio sus ambiciones. Ayudar a estas mujeres a navegar tanto los desafíos financieros prácticos como las barreras emocionales se convirtió en un trabajo profundamente gratificante. Una de mis mentorizadas, Alma Martínez, lanzó una exitosa startup tecnológica después de dejar un matrimonio en el que su esposo había desestimado constantemente sus ideas. Me mostraste que el éxito es la mejor respuesta a la duda, me dijo después de asegurar su primera ronda de financiación. Otra participante, Mireia Luis, utilizó nuestras estrategias de inversión para construir suficiente seguridad financiera para dejar una relación controladora. Me quedé porque pensaba que no podía permitirme irme, explicó. Aprender a construir mi propia riqueza fue la decisión más empoderadora que he tomado. A medida que pasaban los meses, desarrollé nuevas amistades basadas en una conexión auténtica en lugar de en una obligación social. Mi círculo se hizo más pequeño, pero infinitamente más solidario. Catalina siguió siendo mi confidente más cercana, visitándome regularmente desde Chicago y animándome en momentos de duda. Rafael, mi director creativo, se convirtió en un amigo de confianza fuera del trabajo, presentándome a su círculo social de artistas y emprendedores que me aceptaron sin juicios ni expectativas. Volver a salir fue un proceso gradual. No tenía prisa por entrar en otra relación, disfrutando en cambio de mi independencia y mi redescubierto sentido de identidad. Cuando empecé a salir, lo abordé con límites más claros y una mayor conciencia de las señales de alerta.
Ya no estaba dispuesta a menospreciarme para que alguien más se sintiera cómodo con mi éxito. 1 año y medio después de mi divorcio, me encontré con Lorenzo en un evento del sector. Había encontrado un nuevo puesto, aunque en una empresa más pequeña y presumiblemente con un salario más bajo que antes. Estaba allí con una acompañante, una joven que parecía incómoda mientras él dominaba la conversación con otros. Observando desde el otro lado de la sala, no sentí ni ira ni atracción, solo una tranquila gratitud por haber encontrado mi camino hacia la libertad. Más tarde esa noche, se me acercó en el bar. «¿Te ves bien, Marisol?», dijo, pareciendo genuinamente agradecido. «Tu empresa está haciendo cosas increíbles». Vi el artículo en Business Monthly. «Gracias», respondí simplemente. «Me equivoqué», añadió después de una pausa incómoda. «En muchas cosas. Debería haber apoyado tus sueños en lugar de sentirme amenazado por ellos». Asentí, aceptando sus palabras sin sentir ninguna necesidad de absolverlo. «Espero que estés encontrando la felicidad, Lorenzo». «Trabajando en ello», dijo con una pequeña sonrisa. «Algunas lecciones tardan más en aprenderse que otras». Al despedirnos, me di cuenta de lo completamente que había superado nuestro pasado compartido. La mujer que había ocultado su éxito para mantener la paz, que se había menospreciado para evitar conflictos, que había aceptado el desdén como el precio del amor, se había ido. En su lugar, había alguien más fuerte, más sabia y sin complejos de ser ella misma. La verdadera riqueza que obtuve de mi divorcio no fue financiera, aunque esa seguridad seguía siendo importante. El verdadero tesoro fue el autoconocimiento, la confianza y la libertad de vivir sin pretensiones. Aprendí que mi valor nunca fue determinado por la evaluación de otra persona, que el éxito genuino incluye tanto el logro como la autenticidad, y que las personas adecuadas celebrarán tus fortalezas en lugar de sentirse amenazadas por ellas. Hoy, mientras miro hacia el futuro, me siento agradecida tanto por el dolor como por la alegría que me trajeron hasta aquí. Cada experiencia, incluso las dolorosas, me moldeó en la persona que soy ahora, alguien de quien estoy orgullosa de ser. ¿Alguna vez han sentido que tenían que ocultar su éxito o disminuir sus logros para que otra persona se sintiera cómoda? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios de abajo. Si esto resonó con ustedes, por favor, denle me gusta y suscríbanse para ver más contenido como este. Y si conocen a alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de empoderamiento, por favor, compartan este vídeo con esa persona. Recuerden, su valor no está determinado por la percepción que nadie más tenga de ustedes. Gracias por escuchar mi historia, y les deseo el coraje de vivir su propia verdad, sea cual sea.